Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre la eternidad del corazón, porque todos los humanos tienen cosas, digamos, temporales, como su cuerpo, etcétera, pero también tienen una cosa eterna, tienen el corazón. Ahora bien, los creyentes pueden aprovechar esto de una manera grandiosa. En cambio, los incrédulos no, porque lo eterno en ellos se vuelve, digamos, una esclavitud. Imagínense como estar en un limbo donde no podés salir eternamente y estás ahí trabajando, esforzándote y viviendo mal. La eternidad para un incrédulo es algo horrible. Y ellos tienen la eternidad en su corazón. Ellos por eso ansían ver cómo se originó todo. Ellos ansían ver lo celestial, lo divino. Por eso hay muchas religiones, digamos, más antiguas, donde adoraban el sol, esto, a las cosas que se ven adoraban, porque ellos sabían que hay algo más allá. Pero el corazón no se llena con eso. El corazón que tiene la eternidad no se llena realmente con esas cosas porque no son ciertas realmente. Pero el corazón cristiano sí puede llenarse de lo que llena todas las cosas, que es Cristo, que es Dios que hizo todas las cosas y que nos dice en su palabra la verdadera fundación de todas las cosas, para que nosotros en Cristo podamos ser satisfechos, principalmente en quien es la vida, en quien todas las cosas pueden subsistir, hermanos. Entonces, nosotros como creyentes debemos ahondar más en este conocimiento de que nosotros podemos, por medio del corazón, disfrutar realmente la vida, hermanos. En cambio, los incrédulos no, pero los creyentes pueden descansar, pueden satisfacerse. Como dijo San Agustín, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. El corazón que ve lo eterno, que es de lo eterno, solo descansa en Dios, hermanos, en Dios. Por eso también Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, según un libro de filosofía escrito por Spierre, Filosofía Cristiana, dice, el corazón es el centro religioso supratemporal del que proceden todas las funciones del hombre, por ejemplo, el ser moral, el estar bajo una sociedad, el tener la economía, estar bajo una justicia. Del corazón sale todo eso y es el centro religioso también, pues a algo debe servir. Pero el autor aquí dice que el corazón humano que no cree en Dios se sirve a sí mismo, pero sirve a Satán realmente. Pero el corazón cristiano sirve a Dios, pues cree en Dios, en Cristo. Ahí está la cuestión, hermano. Nosotros podemos entonces de nuestro corazón hacer funcionar todas las cosas bien en nuestra sociedad, en la economía, etcétera, de nuestra casa, incluso en la justicia de nuestra familia, por así decirlo. Podemos hacerlo bien. En la ética, qué está bien y qué está mal, podemos discernir porque tenemos un corazón enfocado hacia Dios, que está lleno de Dios y por lo tanto Dios le hace saber, por medio de las Escrituras, por el Espíritu, lo que conviene y lo que no, hermanos. Por eso el corazón cristiano es un gran regalo. Es el privilegio que no todos tienen, a pesar de que muchos tienen, digamos, muchas riquezas temporales. El cristiano tiene el privilegio de disfrutar lo que tiene, hermanos, y esto es glorioso, porque el corazón solo descansa en Dios, en lo de Dios, como dijo San Agustín, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto en todo lo demás, hermano, aún en las cosas buenas, temporales que Dios nos dio para que disfrutemos. Nuestro corazón estará inquieto y no descansa en primer lugar en Dios, hermano. Y el cristiano puede experimentar lo eterno, pero lo bueno de la eternidad, en su corazón, como se debe
por medio de la fe, como les estuve mostrando la fe en Cristo, hermanos. Como dijo también el autor de este libro de filosofía, el J.M. Spier, la fe siempre apunta a más allá y por encima de la fe misma, sino que apunta a lo que es la fundación de la fe, que es Dios, el que creó también eso temporal, que es la fe también. Dios creó todo. Y la fe en este ya, pero todavía no, es algo temporal también. Luego vamos a ver más claramente y el aspecto, digamos, sobresaliente de la fe que es ahora no va a estar tanto allá. Tal vez sí vamos a depender de Dios, pero no de una manera como que se define en este entorno. Porque como dice en 1 Corintios 13, luego la fe no va a estar sino el amor. Y la esperanza no va a estar sino el amor. Porque vamos a ver cara a cara a Dios, hermanos. Pero ahora la fe no se enfoca en ella misma porque es un regalo de Dios, es algo temporal en sí también. Es una herramienta en sí para aferrarnos a lo eterno, hermanos. La fe nos hace ver lo eterno con ojos espirituales. La fe es lo que sale del corazón creyente para apropiarse de la eternidad que hay en él, en ese corazón, porque Cristo está en él. Cristo habita en él, hermanos. Por lo tanto, también hay otros pasajes que dice que no andamos por vista, sino por fe en esta vida. Y también como dice 2 Corintios 4:18, nosotros no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, de tal manera que el corazón puede ser llenado por la fe. El corazón eterno en nosotros puede ser satisfecho por las cosas que no se ven en lo temporal en sí, sino por las cosas que se ven con los ojos de la fe, que son eternas esas cosas, hermanos. También nos da la clave, la pista, Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo acá en la carne, es decir, en este tiempo, en esta vida temporal, la vivo sí, claro que sí, vivimos en una sociedad, vivimos en la economía, pero la vivo por la fe en el Hijo de Dios, hermano. Nuestro corazón debe ejercitar la fe. Como dijo el autor de filosofía, todas las funciones salen del corazón. Y si nosotros estamos alimentados por Cristo, si nuestra fe está mirando a Cristo, va a funcionar bien ese corazón, va a ser alimentado, hermanos. Por la fe vivimos en lo eterno, hermanos. Y esto, como dije, no nos desconecta en sí de lo temporal, porque nosotros tenemos que trabajar para comer. Tenemos que estar bajo una sociedad, tenemos que estar al tanto de la economía, tenemos que estar al tanto también del arte para hacer las cosas ordenadas y que tenga algún, digamos, valor ahí artístico, porque Dios también es un Dios de orden y belleza. Tenemos que vivir con todo lo demás que es temporal, que se caracteriza por lo temporal aquí, pero siempre enfocándonos primeramente en el reino de Dios, en lo eterno y su justicia, enfocándonos en Él, para que así todas las cosas que hagamos sean cosas que tengan valor eterno, hermanos. O si no, vamos a enfocarnos solo en lo material y vamos a estar trabajando, pero mal, no teniendo la vista en que lo que hago acá realmente tiene valor y puedo atesorar tesoros en los cielos si lo estoy haciendo con un corazón que tiene fe en Dios. Y por lo tanto las cosas que hago van a ser para darle la gloria a Dios, para que su reino sea establecido, hermanos. Tengo que, digamos, traer lo eterno a lo temporal, hermanos. Traer las cosas de Dios a esta vida para expandir el reino de Dios por la fe, porque el reino de Dios en sí no es cuestión de comida o bebida, sino es espiritual, es gozo, paz, alegría, como dice Romanos 14, hermanos. Y en sí no se ven con los ojos temporales, terrenales, sino por la fe, hermanos. Por la fe se capta a Dios en nosotros, hermanos. Claro, se ven los actos externos, pero realmente eso se aprecia con los ojos de la fe, hermanos. Como dice también el autor de ese libro de teología, Spier, la religión es servir a Dios en todo momento con todo el corazón, aquí en la tierra, sí, con todo el corazón,
ya sea que comamos o bebamos, durmamos o pensemos, riamos u oremos, vayamos de compras a un lugar o leamos un libro. Todas nuestras actividades forman parte de nuestra vida eterna, por decirlo, de nuestra vida religiosa en comunión con Dios. Y tiene un carácter religioso, dice. Y sigue diciendo, el fundamento de la fe no se encuentra en el hombre, la fe en mí mismo, sino la fe en Dios se encuentra. El corazón debe apuntar a lo eterno, a Dios, no a las cosas temporales en sí. Cuando aceptamos la palabra de Dios por nuestra fe, porque ¿quién nos dice que es de Dios esa palabra? Por la fe creemos que es de Dios. Cuando aceptamos la palabra de Dios por nuestra fe, esta dirige, la Biblia, ¿no?, todas las demás funciones en nuestro entorno temporal. Las funciones de, digamos, estar bien en la sociedad o tener una buena moral, etc. Y al darles la Biblia por medio de Cristo, ¿no?, una dirección trascendental, es decir, una dirección que apunta a lo eterno, les hace trascender la temporalidad. Nuestras acciones, que son el resultado de que la Biblia actúe en nosotros, como dice el 2 Tesalonicenses, nos va a transformar, por así decirlo, en seres que están apuntando todas las cosas temporales para llevarlo a lo eterno. Nos transforma a nosotros primeramente, cada vez más a la gloria conforme a Cristo, pero también hace que nuestras obras sean como transformadas. Estas obras temporales que hacemos acá sean como que llevadas a la eternidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dirige nuestra vida por medio de Cristo. Por ejemplo, nos dice, cuando se motiva por la fe, te motivo a hacer algo por la fe, el amor cristiano no solo se dirige hacia el prójimo, que es una ética de la sociedad, como amar a tu prójimo, no solo se dirige hacia el prójimo, sino que incluye también un elemento que se dirige hacia Dios. Cuando yo estoy amando a alguien, también tengo que tener en cuenta que eso está en consonancia con algo divino. El cristiano ya tiene una mente celestial, no solo ama por amar, como Kant decía, que tenés que amar porque es algo universal, que todos deben hacer porque es lo bueno, decía, y debes hacerlo. No, nosotros amamos porque estamos dirigidos hacia un Dios que existe. Y sabemos que amamos porque debemos amar y que por lo tanto estamos haciendo las cosas bien porque Dios está allí y Dios hizo algo extraordinario para nosotros y nos dio su misma capacidad de amar. Por lo tanto, todas las cosas que hacemos están enfocadas hacia Dios primeramente y no en sí, hacia lo temporal, hermano. Además, también esto en lo social, ¿no?, donde la fe entra en lo social para apuntar a Dios, pero también la fe entra en la historia de la humanidad para apuntar a Dios, inclusive en la historia nuestra, digamos, historia aquí, que aquí el autor define historia cuando vos haces algo importante que marca algo y cambia algo. Nuestra historia aquí podemos hacerla que funcione para Dios. ¿Y cuándo? Cuando guiamos a la iglesia hacia las cosas de Dios. Estamos cambiando la historia para Dios. Cuando educamos a una persona para que vea a Dios, estamos cambiando. Y estamos enfocando esa historia hacia lo trascendental, hacia lo eterno, hermanos. Y esto es lo que vale, cuando dirige todo hacia lo de Dios. Y tal persona, dice, es la que formará la historia para avanzar el reino de Dios. Y dice el autor aquí de lo que estaba hablando, el hecho de que la fe haga que otras funciones miren más allá o trasciendan lo temporal, también se puede observar cuando un forjador de la historia está motivado por la fe cristiana. Hermanos, pero sin la fe en Cristo, lo temporal no servirá realmente. Sin la fe en Cristo, lo que hagamos temporalmente no servirá, hermano. Por más que uno se esfuerce, por ejemplo, para cambiar la sociedad, pero si no tiene fe en Cristo, sus acciones no van a ser motivadas por lo correcto, por Dios. Y no va a tener un impacto divino, no va a tener un impacto en el reino de Dios, que es lo que importa, hermanos. No. Y acá no estoy hablando de que uno tiene que ser un Spurgeon para impactar la historia. No, un simple obrero en la vida, de acuerdo al propósito que Dios te dio en tu vida, hermano. Pero por la fe. Sin la fe no se puede. Sin la fe, inclusive en nuestro propio, digamos, ministerio, que
más principal, que es cuidarnos de nosotros mismos para así también poder ayudar a otros y salvar a otros, salvarnos nosotros mismos, cuidar nuestra doctrina para también cuidar a otros, como dice Timoteo. Si nosotros, hermanos, no nos cuidamos, si nosotros no alimentamos a ese corazón con la fe en Dios, en el Evangelio, en Cristo, nosotros vamos a tener esos reflejos que es común en los incrédulos. Y nosotros podemos, digamos, asemejarnos en cierto sentido porque tenemos los restos de la carne. Y entonces nuestro corazón también va a quedar inquieto y no vamos a descansar en Dios. Por eso tenemos que alimentarnos de Dios y no de nosotros mismos. Tenemos que depender de Él, del Evangelio, y no de nosotros mismos. Tenemos que decir que Dios sea exaltado y que yo mengüe. Si no, no vamos a encontrar sentido, hermanos. Agustín nos dice algo de personas que solo se enfocan en lo temporal y por lo tanto son dominadas esas personas por lo temporal y también por las cosas que ven en el espacio. Por ejemplo, lo que experimentan en un cine, etc. Por ejemplo, dijo San Agustín, busquémosla a la quietud con la sencillez de corazón. Aquietaos y reconoced, como dice Dios, que yo soy Dios. Aquíétense. No se trata, dice, de la quietud que se ve en el corazón o en la paz, de la quietud de la desidia, sino es decir, de la quietud así perezosa, sino de una quietud del ocio del pensamiento que se desembaraza de lo temporal y lo local. Es decir, no es una quietud así de quedarte estático, perezoso, no, sino que es una quietud en el síntoma de tener paz, una quietud que sí te hace pensar y que sí te hace ser activo, pero correctamente, con un corazón sosegado, que desembaraza, ¿no? Saca en sí lo temporal y lo local que rige por definición al humano en lo temporal. No, acá la paz que Dios quiere, el estar quieto, no nos hace depender de lo local y temporal en sí, sino de Dios. Porque estos fantasmas, quiere decir al tiempo, cuando el tiempo nos domina. Por ejemplo, va a decir luego que uno extraña lo que pasó allá y entonces empieza a tener nostalgia y eso le domina o se queda ansioso por lo que va a pasar luego, etc. El tiempo lo aflige, ¿no? Estos fantasmas y también el espacio, en ese lugar experimenté eso, y ahora no estoy en ese lugar. Yo me acuerdo cuando era chico me gustó estar en Resistencia porque ahí un misionero nos había dejado una tremenda casa y yo jugaba fútbol ahí y a mí me encantaba. Y después cuando salí de ese espacio dije, no, entró la depresión y ahí tuve un problema existencial. ¿Vieron? Si el tiempo y el espacio nos dominan y no Dios, no lo eterno, no lo que no se ve por los ojos físicos, entonces no vamos a estar bien. El espacio dice, y bueno, estos son fantasmas hinchados, dice, y el tiempo, ¿no? Espacio y tiempo son fantasmas hinchados y volubles que no nos permiten llegar a la constancia de la unidad, que acá Agustín lo dice como la unidad como Dios que une todo, ¿no? Y que es la verdad también, de donde proceden todas las cosas. Dice, el espacio nos ofrece lugares amables, los tiempos nos arrebatan lo que amamos encima, ya no tenemos más, esa persona murió, y dejan el ánimo como un tropel de ilusiones, como un desorden, una cantidad de desorden ahí, de ilusiones, y nos hacen así estar mal en el ánimo y que nos balancean de una cosa a otra a nuestros deseos. Son balanceados así, somos inconstantes, cambiantes. Así el alma se hace inquieta y desventurada, anhelando inútilmente retener a los que le cautivan. Está invitada al descanso, es decir, a no amar lo que no puede amarse sin trabajo ni turbación. El alma solamente, la inquieta, ¿no? Quiere detenerse en lo que le agravia, lo que tiene que esforzarse, lo que tiene que hacerle sufrir. El alma agitada, el corazón que no mira a Dios y que no descansa en Dios, como también dijo Agustín. Pero, hermanos, lo contrario pasaría si el cristiano tiene paz. Así logrará el dominio sobre lo otro, sobre eso, temporal y sobre el espacio. El cristiano podrá usarlo encima para el bien y usarlo bien. Y así ya no será una posesa, sino poseedora de ellas. El cristiano va a poseer el tiempo y el espacio para su bien,
Pues dijo Jesús, mi yugo, dice, es suave. ¿Vieron, hermanos? Esto es importante. A veces muchos se enfocan en lo terrenal, en lo temporal, y así van a ser sacudidos de un lado para el otro. No van a tener quietud. ¿Y cómo podemos hacer descansar al corazón? Yendo a Cristo, porque Él dijo, mi yugo es suave. Hendrik Kistemaker, en el comentario de Mateo, dijo que muchos están yendo al hospital, etcétera, justamente porque no van a Cristo, quien les da paz. Pues Cristo dijo, mi yugo es suave. Muchos están tan inquietos en sus corazones que eso se transmite en lo físico, hermanos. Y incluso puede pasar a cristianos, hermanos. Y entonces, hermano, esto es lo más importante que el cristiano tiene que vivir aquí en la vida y por lo cual mostrar a Dios en su vida. Esto es lo más importante, mirar a Dios, creer en Cristo y por lo tanto vivir para su reino. Y no en sí lo temporal, las cosas que puedo hacer en la sociedad, la familia que puedo gobernar bien, cómo dirijo mi economía, etc. No, en primer lugar tenemos que buscar el reino de Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Ver lo eterno con los ojos de la fe y no lo temporal con los ojos terrenales, hermanos. De lo contrario, vamos a ser abrumados por lo temporal y lo temporal nos va a dominar, hermanos. Y nos va a hacer estar como en un casino que nos engaña y nos desilusiona de luego. Pero nosotros no debemos fracasar, hermanos, al sujetarnos a lo temporal, al espacio que nos muestra cosas buenas, deleitables, pues, a la vista nomás. No debemos sujetarnos a esto, sino por la fe debemos tirarnos a lo invisible. Por la fe debemos ver lo eterno, porque también Moisés dice que rechazó la gloria, las riquezas que había en Egipto y eligió, digamos, el sufrimiento. Porque las riquezas de Cristo son mucho mejores, hermanos. Viendo lo invisible, eso es lo mejor. Y nosotros debemos tirarnos con la fe a lo eterno. Es difícil, ¿no? Capaz a la vista humana es difícil. ¿Cómo voy a creer en algo que no se ve? Pero esto es lo que distingue al cristiano. Ver lo que no se ve con los ojos de la fe. Y esto es lo que nos va a dar sentido a la vida. Esto es lo que va a llenar realmente nuestro corazón. Seremos burros si no entendemos esto y si no aplicamos esto. Creer en lo que no se ve, creer en la palabra, creer en Cristo, en el Evangelio, para tener paz. De lo contrario, todo lo demás será en vano, hermanos. Debemos tirarnos hacia lo invisible, hacia lo eterno. Como dijo Spurgeon, hermano, tu fracaso, si fracasas, empezará en tu fe. El aire le dice al águila, pon tu confianza en mí. Extiende tus anchas alas. Como que acá hace una ilustración, como que el aire le dice, salí águila de esa roca y vení, tírate al aire, tírate al invisible. Extiende tus anchas alas, yo te sostendré hasta llegar al sol. Únicamente pon tu confianza en mí. Retira el pie de la roca en que te apoyas, aléjate de ella y déjate sostener por el elemento invisible. Hermanos, nos dice Spurgeon, remóntense ustedes también a lo alto, pues Dios les invita a hacerlo. Suban, no tienen sino que confiar en Él. Una gloria desconocida se halla sobre Él, y su resplandor reposará sobre usted si sabe confiar. Hermanos, salí de lo temporal en sí. Seguí lo temporal, pero no por sí mismo, sino seguí lo temporal, pero siguiendo primero a Dios y al reino de Dios, para que lo temporal sea digamos, como un medio donde se exprese lo eterno, hermanos, en tu vida. Y esto lo harás por la fe en Cristo, por la fe en el que puede satisfacer tu alma, el que puede guiar a tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él te va a guiar, hermanos. Él enderezará tus veredas. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.